Gracias a Marco Antonio Coronel, reportero de N+ Docs y del Noticiero En Punto, que tengo el gusto de presentar todas las noches, por acompañarnos en este espacio, Marco, porque platicábamos con el alcalde de Coahuayana, de Michoacán, tras lo sucedido el fin de semana, la explosión de este coche bomba. Él habla, yo le pregunté si esto se encaja un poco en la lógica de la vulnerabilidad de la región frente a la presencia de dos puntos como son el puerto de Lázaro Cárdenas y el puerto de Manzanillo, que sabemos pues han sido un dolor de cabeza en términos de seguridad para los municipios colindantes. Y me decía, pues sí, estamos a 1 hora del de Manzanillo, a 4 horas de Lázaro Cárdenas, y pues somos un punto estratégico en ese mapa, ¿no? En esa geografía. Y mucho de la violencia viene de fuera. El objetivo de este coche bomba, pues habrían sido elementos de las autodefensas de Coahuayana. Yo te pregunto, tú que conoces muy bien esa región, ¿qué está pasando en un lugar así como para primero hablar de un atentado terrorista, después ya modificar el lenguaje por razones que van más allá de los hechos, obviamente, por consideraciones políticas? Pero ¿qué está pasando en Coahuayana como para una escalada en la violencia de esta magnitud? Buenas tardes, Enrique, auditorio. Yo creo que además de estar en medio de los dos puertos más importantes, como es el de Manzanillo y el de Lázaro Cárdenas, donde hay gran desembarque de distintos productos que llegan de Asia, el punto también y un factor muy importante es que Coahuayana se ha convertido durante los últimos años en un punto estratégico para el trasiego de drogas. Ahí, en esas costas, se han utilizado lanchas para desembarque de cargamentos de cocaína, principalmente que vienen de Sudamérica. Voy a contar una historia de 2021, pero que realmente en esencia se sigue repitiendo. En 2021 una lancha logró llegar a la playa de Apiza, que está justo en Coahuayana, muy cerca ya de los límites con Colima. En cuanto toca tierra a esta lancha, los tripulantes salen corriendo porque viene detrás de ellos una lancha de la Marina. Dejaron ahí un cargamento de 731 kilos de cocaína distribuidos en 611 paquetes. Esa es una historia de varias que pueden dimensionarse la importancia de Coahuayana y no solo de ese punto, también de Aquila, que es el municipio aledaño. El tema aquí es que Coahuayana, como lo han mencionado, está justo en los límites entre Michoacán y Colima. Colima es un estado completamente dominado por un cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación, y quienes le han tratado durante ya varios años de darle la batalla y de impedir que el cártel Jalisco avance por las costas y tome cada vez más posición de municipios en Michoacán, son los policías comunitarios. Pero son unos policías comunitarios que solo tienen el nombre, porque realmente han sido fuertemente cuestionados. Hay investigaciones de sus nexos con narcotraficantes de la región. Y te digo que son fuertemente cuestionados porque incluso el mismo gobierno de Michoacán ha señalado que los policías comunitarios no son reconocidos por el gobierno. Es decir, es una corporación que durante varios años se ha negado a someterse a los protocolos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que nacieron como autodefensas en el 2013 y 2014, con el liderazgo de un personaje que ha sido también señalado, de nombre Héctor Cepeda, el comandante Teto. Al igual que en esa zona del municipio de Coahuayana, está el municipio aledaño de Aquila, donde pues también han sido señalados los grupos de la policía comunitaria. Pero hay antecedentes aún más preocupantes, Enrique. No sería la primera vez que se usan explosivos para ataques no solamente entre rivales, sino también que dañan a la población. En febrero de 2023 documentamos para En Punto, el noticiero que conduces todas las noches, la presencia de químicos en bombas que están utilizando los grupos armados en aquella región. Bombas con químicos, presuntamente de metomilo y carbofurano, Sí. que son pesticidas altamente tóxicos, y que el 27 de diciembre del 2016 las autoridades municipales del entonces reportaron el hallazgo porque no detonaron a un costado del río y que estaban destinadas a dañar a un convoy de los llamados policías comunitarios. Ese es parte del contexto en el que se da este ataque, Enrique, este hecho de explosivos en una camioneta.
No sé todavía si sea lo adecuado llamarle ataque. Las autoridades tienen líneas de investigación y una de ellas estaría mencionando también que los explosivos pudiesen haber detonado en una camioneta cargada que estaba fuera de la comandancia. Es decir, todavía es muy pronto, las autoridades tienen que definir si esto fue realmente un ataque del cártel Jalisco Nueva Generación para la policía comunitaria porque explotó justo enfrente de sus instalaciones. Y por otro, pues no es fácil llegar a ese punto llegando de Colima. Una camioneta con esas características que ingrese de Colima, llegue a Coahuayana, entre por las calles hacia el mero centro donde está la comandancia, no es fácil. Y no es fácil porque desde el momento en que uno entra por esa vía Colima, Coahuayana, hay presencia de halcones, presencia de policías comunitarios, hay retenes y hay incluso cámaras de vigilancia que estos policías comunitarios vigilan las 24 horas. Llegar, estacionarse afuera de la policía comunitaria donde están estos líderes fuertemente cuestionados de los policías comunitarios es todavía más complicado, y que detonen una camioneta con ese grado de explosivos me parece que es una tarea súper difícil, ¿no? Pero bueno, ese es el contexto, Enrique. Sí. Preguntarte, porque hablabas del contexto y estos elementos de explosivos con químicos, drones para el lanzamiento de los explosivos, minas antipersonales o terrestres, y aquí la idea de que no, pero esto no es terrorismo. Pues parece ser un asunto de sintaxis, pero que esto genera terror entre la población, entre los productores locales que tienen que utilizar esos caminos, o las personas como, recuerdo la historia de un maestro rural que terminó siendo el objetivo de estas minas terrestres, los agricultores, pues es una región aterrorizada, Marco. Totalmente. Bueno, si llevamos digamos, a rajatabla la denominación de terrorismo, pues son acciones ejecutadas por grupos armados para infundir terror en la población. Cuando se habló de estas bombas químicas, se habló justo de esta vertiente del narcoterrorismo en la región, porque cuando tú le pones a una bomba químicos, pesticidas altamente tóxicos para dañar a tus oponentes, pero que con las características del río Coahuayana, al lado, digamos, si esas bombas hubiesen explotado, el daño no solo hubiera sido contra los oponentes o contra los que están en esta guerra de grupos criminales, sino también a la flora, a la fauna, y con el potencial de que estaba al lado del río Coahuayana, que es, digamos, el río que utilizan para, digamos, nutrir todos los cultivos de plátano que hay en la región, y también hay zona ganadera ahí, digo, el impacto sería no solamente entre ellos, sino a la población en general. Entonces, como bien dices, a lo mejor se concentran mucho en el tema de la definición, pero este es un problema que lleva muchos años, que desde antes del 2013 de las autodefensas, con la presencia de los caballeros templarios, pues también tenían prácticas de extorsión, prácticas de desaparición de personas, de zonas donde pues prácticamente hay pueblos abandonados, en fin. Entonces el tema es que durante décadas este problema ha ido incrementando, y centrarse o preocuparse por una palabra más que por los hechos es más bien sería como el análisis que se ha venido haciendo durante muchos años ya. Pues sí. Pues Marco Antonio Coronel, reportero de N+ Docs del Noticiero Un Punto, te agradecemos como siempre muchos años caminando esa zona, haciendo el trabajo de piernas, hablando con los habitantes locales, autoridades, y pues documentando justamente esta situación que hoy se expresa de manera violenta, de manera tan cruda como sucedió el sábado pasado. Te lo agradezco, Marco. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Seguimos al pendiente.
Y bueno, como bien dices, este trabajo que lleva haciendo durante años y que además pues requiere un valor, una valentía brutal, porque eso sí es estar ahí, ¿no? En el territorio, conocer a la gente y pues hablar de lo que está pasando en un lugar desde donde el cual pues muchos ya no pueden hablar, ¿no? Porque simplemente se han callado esas voces. Sí, y lo hemos reiterado una y otra vez. Se han ido extendiendo estas zonas de silencio en el mapa de nuestro país, en donde ya nadie quiere entrar a reportar, a hacer preguntas, a pedir información, porque pues, tiene un costo, lo ha tenido, sobre todo para los periodistas locales, Claro. para quienes están al frente de ese esfuerzo, y cada vez más lo tiene para medios incluso de relevancia nacional. Y esto pues es un atentado en contra del derecho de todos a la información y sobre todo pues a entender qué es lo que pasa en lugares como Michoacán. Ya volvemos después de la pausa.